cómo le hago para encontrar mi propósito? No sé qué me gusta hacer, no sé a qué dedicarme. Hay una palabra japonesa que significa el sentido de la vida y en Japón se le conoce como el Ikigai. Como seres humanos integrales tenemos que tener claro para qué venimos al mundo. Es que todos los seres humanos que venimos a esta tierra tenemos un sentido, tenemos un propósito. Y la intención de esto es que tú puedas encontrar el patrón y lo vamos a analizar así como yo lo viví, para que tú puedas, a través de esta guía de simplemente 2 pasos, poder definir cuál es el sentido de tu vida, cuál es el propósito. Soy Eric Dávila. Te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Bienvenido a este episodio 4 del podcast. Qué bueno que ya estás listo y estoy seguro que este tema que vamos a tratar el día de hoy va a revolucionar la manera en la que piensas y actúas. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de un punto fundamental que se llama el propósito. Hay una palabra japonesa que significa el sentido de la vida y en Japón se le conoce como el Ikigai. Seguramente lo has escuchado porque hasta hay un libro de unos autores españoles. Y lo que quiero decirte el día de hoy es cómo fue que yo pude encontrar mi propósito de vida. Y la intención de esto es que tú puedas encontrar el patrón y lo vamos a analizar así como yo lo viví, para que tú puedas, a través de esta guía de simplemente 2 pasos, poder definir ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito? Porque mucha gente se cuestiona, oye, ¿y cómo le hago para encontrar mi propósito? No sé qué me gusta hacer, no sé a qué dedicarme. De hecho, yo tengo ahí un TikTok en donde hablé un poco acerca de este propósito y muchos comentarios venían en ese sentido. Oye, no sé qué hacer. Está buenísimo toda la parte del desarrollo profesional, el desarrollo personal, pero como seres humanos integrales tenemos que tener claro para qué venimos al mundo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación que me va a hacer levantarme todas las mañanas e ir no solo a trabajar, sino ir a convivir con otros seres humanos y de ahí poder, por supuesto, también regresar con una remuneración monetaria? Porque todo lo que hacemos como sociedad, como comunidad y como trabajo tiene este doble valor, ¿no? De ofrecer algo a cambio de este factor económico. Así que empecemos con el tema que está súper interesante y ojalá y esto que te comparta pueda abrirte un poco el panorama para que veas con perspectiva de qué manera puedes cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Porque si algo tengo claro es que todos los seres humanos que venimos a esta tierra tenemos un sentido, tenemos un propósito que tenemos que redescubrir. Y esa es la primera parte que te quiero dejar pensando, es redescubrir, no es encontrar mi propósito, no es definir mi propósito, es redescubrirlo. Y yo pensaba, cuando era más joven, que a los 30 años iba a tener mi vida resuelta. O sea, yo ya me veía a los 30 años con casa propia, ya me veía con una familia grande. Vaya, yo tenía unos sueños enormes, me acuerdo perfecto. Y yo decía, cuando cumpla 30, seguramente yo ya tendré que estar realizado y ya debería haber ganado y logrado todo lo que quería, ¿no? Y yo pensé en esta idea de encontrar este sentido de vivir, pues que a los 30 yo iba a tener todo el dinero que quería, iba a alcanzar, iba a lograr, iba a cumplir con una serie de cosas que en mi cabeza estaban puestas como el objetivo central de mi razón de ser. Y yo creo que muchos podemos estar metidos en esta idea. Déjame te digo que esta idea no tiene nada que ver con el propósito. Más bien, esto es un resultado de otra cosa. Pero el propósito tiene más que ver contigo hacia los demás. ¿A qué me refiero con esto? No puedes convertir tu propósito de vida en hacer dinero, volverte millonario, tener una casa grande, tener un buen carro, llevar a tus hijos a una muy buena escuela, porque al final eso se trata de ti, eso se trata del ego, eso se trata de yo gano, yo alcanzo, comparado con quién soy más, ¿no? Yo soy el CEO de tal compañía o yo soy tal persona que ocupa tal puesto, y eso al final no es necesariamente lo que te genera identidad. Por lo tanto, el propósito, y esto grábatelo porque
para mí fue revelador cuando lo pude entender. El propósito no se trata de mí, se trata de los demás. Esa es la primera vez que me di cuenta realmente que todos los seres humanos venimos no a cumplir nuestros deseos, caprichos, gustos, que claro, están en el camino y se puede lograr, por supuesto que sí, pero cuando tu foco principal no está puesto en ti egoístamente, sino está puesto en los demás, entonces cambia la fórmula del procesar en tu cabeza, cambia por completo tu perspectiva del mundo, de tus relaciones, de tu trabajo. Y fíjate, un día yo me di cuenta que el propósito, ese propósito con el que estamos hechos todos para cumplir, se trataba de los demás cuando me pregunté ¿para qué estudiaba una carrera? Y esto creo que es una primera pregunta que muchos jóvenes se deberían estar haciendo. Bueno, ¿para qué estudio? ¿O qué es lo que debería estudiar? Si soy bueno en muchas cosas, ¿para dónde me voy definiendo? Porque la profesión y el trabajo es algo que realmente es representativo en el ser humano. O sea, lo que te dediques tiene mucho que ver con varios elementos que vas a buscar como ser humano alcanzar y cubrir a lo largo de tu vida. Por eso la profesión o el oficio es algo muy relevante, el poder escoger hacia dónde vas a perfilarte, qué es lo que vas a hacer, para qué estudiar una carrera. Muchos dicen, bueno, yo me voy a una carrera que pague muy bien, ¿no? Que ganes mucha lana porque mi objetivo es ganar dinero, ser rico, ¿no? Facturar 1 millón en no sé cuánto tiempo, ¿no? Muchos jóvenes hoy en redes sociales están buscando desesperadamente este tema económico y lo hacen un objetivo. Y entonces se sienten frustrados, se dan cuenta con el paso del tiempo que realmente ese ser millonario no es un propósito, sino más bien es el resultado de ciertas decisiones y acciones que no necesariamente están ligadas al propósito de una persona. Pero ponte a pensar en esto, o sea, yo quiero que analices esto. ¿Para qué estudias una carrera? ¿Cuál es el sentido de estudiar una profesión? Ponte a pensar. Segunda pregunta, si tu finalidad es que aprendas algo en la universidad o en una carrera técnica, etcétera, que aprendas a hacer algo, ¿para qué te contratas en una empresa? O sea, ya tengo el conocimiento, ya me titulé y ahora busco un trabajo en donde me voy a emplear y voy a prestar mi tiempo y mis habilidades y capacidades para resolver situaciones. Y la pregunta aquí es, ¿para qué? ¿El objetivo solamente será ganar dinero? En realidad yo te tengo una respuesta. Y la respuesta es muy lógica. En realidad no es para ganar dinero. Una persona que estudia una carrera, que se mata y se quema las pestañas por aprender una habilidad nueva, en realidad la aprendes para prestársela a alguien más, porque alguien más la necesita. Si tú estudias medicina, es muy probable que la necesidad allá afuera sea pues alguien que tenga el conocimiento orgánico para que pueda resolver una situación de enfermedad en otra persona. Pero ponte a analizar esto, todas las profesiones, oficios, servicios y productos están puestos en un mercado para satisfacer las necesidades de otra persona. Cuando yo me puse a analizar esto, que puede sonar tan simple, descubrí que el propósito no tenía nada que ver con lo que yo quería, sino tenía más que ver con lo que la gente necesitaba. Entonces, en realidad, esta parte de el poder servir a los demás es un elemento clave en la definición de tu propósito. Entonces, llévate esta reflexión. No se trata de ti, se trata de los demás. Ahora, esto también se comprueba a nivel arquitectura del cerebro, o sea, a nivel neurociencias. Por supuesto, hay muchos estudios que revelan que cuando tú como persona ayudas a alguien más, prestas un servicio, generas un acto de benevolencia a los demás o haces algún acto deliberado para ayudar a alguien más, en tu cerebro se liberan 2 químicos y 2 neurotransmisores muy importantes para tu bienestar. El primero se llama dopamina
Y ya lo he platicado, de hecho en el episodio anterior platicábamos acerca de las neuronas dopaminérgicas, ¿cierto? Que eran neuronas que justo liberaban ese neurotransmisor en el cuerpo, y las dopaminas son igual a la felicidad que sientes en tu cuerpo. O sea, cuando tú te sientes bien, te sientes feliz, se libera dopamina y eso es la sensación que te hace sentirte feliz. Entonces hay estudios que comprueban que cuando tú haces algo por alguien, se libera la dopamina en tu cuerpo, en tu cerebro. Y el segundo neurotransmisor que se libera cuando tú haces algo que ayude a los demás son las endorfinas. Las endorfinas son otro neuroquímico que genera bienestar, un efecto analgésico en el cuerpo. Entonces, fíjate cómo estos dos elementos también a nivel cognitivo, a nivel cerebral, físicamente hablando, comprueban esta teoría de que cuando tienes un propósito que no solo se trata de ti, sino se trata de los demás, empiezas a sentirte diferente con lo que estás haciendo. Interesante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue que yo pude descubrir o redescubrir mi propósito? Quiero que escuches esto porque estoy seguro que lo que te voy a contar te va a servir sobre todo para que puedas seguir los patrones y encontrar este proceso para redescubrir tu propio propósito. Esta historia está muy ligada a la historia que te platiqué en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, no te preocupes, te voy a dar un contexto muy breve. Esta historia comienza a los 15 años. Yo les platicaba en el episodio anterior que era una persona súper tímida, que evitaba el contacto social, me sentía súper presionado, no me gustaba nada, tenía que ver con esta parte de la comunicación y de la relación, nada. Es decir, yo era una persona que quería pasar desapercibido por la vida. Y en el episodio anterior te cuento a nivel creencias, a nivel ideas, por qué pasaban estas ideas en mi cabeza, ¿no? Así que si no lo has escuchado, te invito a que regreses un episodio y lo escuches porque también es muy interesante que cuestiones esta parte de las creencias y de las ideas. Regresando a este mismo momento en mi vida, 15 años, mi papá me invita a participar en uno de los trabajos que para mí significaban un reto completamente en todos los sentidos. Mi papá, yo sabía que se dedicaba a algún tema de algo con las empresas, pero no tenía muy claro qué era lo que él hacía. Así que un día yo buscando en unas vacaciones de verano, buscando trabajo, me invita a hacer toda la parte de la bienvenida y de los registros de participantes de los cursos de donde él estaba trabajando. Entonces mi labor era llegar, entregar una tarjeta de presentación, que el participante anotara sus datos, darle la bienvenida y pasarlo al salón principal donde se iba a estar llevando a cabo la sesión de entrenamiento. Bueno, resulta que yo con todos mis miedos y con toda esta personalidad tímida e introvertida decidí decirle que sí. Y hasta ahí te conté en el episodio anterior y te dije que bueno, aquí empezó realmente toda la transformación que le dio sentido por completo a mi vida. Y déjame te cuento lo que te falta por saber de mi historia. Resulta que ese día yo decidí ir, empecé a hacer mi trabajo a regañadientes, con todo el miedo del mundo, lo hice y dije, bueno, voy a prestar atención a lo que están hablando, porque era un curso, me acuerdo perfecto, de ventas en el sector automotriz y me atrapó. Empezó a llamar mi atención, empecé a pensar en las cosas que decía el instructor, empecé a analizar todo lo que se enseñaba en este curso e incluso empecé a introspectar y a pensar en cómo esto podía aplicarse en otras áreas de la vida, no solamente en las ventas de autos. Me gustó, así que le dije a mi papá, bueno, quiero seguir participando, me gustaría seguir el tiempo que tengo de vacaciones trabajando en este proyecto, me gustó. Así que asistí a 1, 2, 3, total que me aventé una gira de varios cursos en ese mes, me acuerdo perfecto, hasta que un buen día pasó algo que nunca me esperé que fuera a suceder. Algo que de verdad cambió por completo mi perspectiva de la vida, de la gente y de mí mismo. Ese momento fue marcado de la siguiente manera. Estábamos en un curso terminando ya la sesión y me acuerdo perfecto que yo estaba guardando unas evaluaciones porque en ese entonces, hace ya 14 años, no más 16 años, se utilizaban evaluaciones en papel. O sea, entregabas un examen y la gente lo contestaba, ya hoy todo casi es virtual,
Pero yo estaba recogiendo las hojas de evaluaciones, estaba guardando todo. Y me acuerdo que una persona se quedó en el aula hasta el final. Esperó a que todos los participantes se salieran. Él era también participante, pero se quedó esperando al final. Y entonces este hombre se acerca a mi papá. Mi papá estaba impartiendo la capacitación. También era una capacitación de ventas en el sector automotriz. Pero se tocaban varios temas, no nada más visto desde la perspectiva técnica de la venta. O sea, no nada más te enseñaban a vender un auto y las características y demás, sino se hablaban también de aspectos que tenían que ver con la dimensión personal y humana que te prepararan actitudinalmente para poder vender un auto, ¿sí? Entonces se acerca esta persona a mi papá y recuerdo que le dice: oye, te quiero dar las gracias porque el día de hoy me ha salvado la vida. Yo automáticamente, la verdad es que mi pensamiento reactivo fue: qué exagerado. Digo, sí, daba buenos cursos, pero tanto así como para salvarle la vida a alguien, no era para tanto. Así que ya atrapó mi atención automáticamente el comentario. Y en mi cabeza, mientras reía y analizaba el comentario, el señor empezó a contarle por qué se refería a ese curso como algo que le había salvado la vida. Y le dijo lo siguiente, le dijo: hace 2 meses perdí a mis 2 niñas en un accidente de tráfico. Hace 1 año perdí a mi esposa porque falleció por una enfermedad terminal. Y después de este tiempo yo estaba pensando qué sentido tenía seguir viviendo, qué sentido tenía el trabajo, qué sentido tenía todo lo que yo hacía si ya no estaban, mis motores de vida ya no estaban. Entonces automáticamente sentí un balde de agua helada correr por completo en mi cuerpo y presté todavía más atención. Y este señor le dijo a mi papá: hoy con lo que nos has dicho, has cambiado la perspectiva del por qué venimos al mundo. Y con esto que tú me has dicho, me han dado ganas nuevamente de intentarlo y de salir adelante y de hacer cosas por los demás y de ayudar a los demás. Entonces empezó a decirle todo esto y en ese momento mi emoción fue un contraste y un choque tremendo, porque por un lado yo decía: qué logro, qué resultado tan grato que una persona se acerque contigo a darte las gracias porque le ha salvado la vida lo que dijiste. Mi razón me decía: el curso no fue tan bueno, las palabras que usó tampoco fue que fuera un gran orador o una persona prominente en temas de capacitación, pero algo que ese día entendí es que con el talento con el que venimos al mundo podemos cambiarle la vida a alguien más. Podemos dar algo que sume por completo a la vida de alguien más. Ese día entendí el poder de la comunicación. Y fíjate, estábamos hablando del impacto de las palabras. Las palabras habían resonado en su cabeza y habían cambiado la perspectiva de ver la vida de una persona. Y no solamente esto, sino con todos los participantes tuvo poder la palabra para enseñar algo, para sensibilizar en algo, para voltear a ver la situación del trabajo de una perspectiva diferente, con herramientas diferentes, de darles posibilidades de hacer o generar resultados diferentes en su vida y en su trabajo. Entonces, ese día me di cuenta del gran impacto que las palabras y la comunicación tienen para los demás. Ese día empecé a redescubrir mi propósito. Y fíjate, en Proverbios, también en la Biblia, 18:21, dice lo siguiente: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Eso es lo que dice la Biblia. Y creo que yo ya te he contado que soy un hombre de fe y por supuesto creo en Dios. Y algo que me hizo total sentido con esto es que la forma en la que me comunicaba iba a poder traer un bien a los demás. Cuando yo viví esta experiencia, obviamente yo salí impactado del curso. Le dije a mi papá: wow, porque él todavía se quedó platicando con la persona, lo abrazó, siguieron platicando un rato mientras yo terminaba de hacer pues lo mío, guardar las cosas y todo, y pensando en lo que estaba tratando de explicar en mi cabeza todo esto. Así que
ese día que lo comprendí, entendí que mi propósito personal podía ser el poder hablar, el poder transmitir, el poder comunicar, el poder enseñar, el poder sensibilizar a otro ser humano para que lograra cosas diferentes en su vida. Entonces, ese día supe que Dios me había dado un propósito particular y yo no creo en la suerte, ni tampoco creo que todo sea por azar o casualidad. Yo creo que Dios había puesto esa situación en ese momento para que me diera cuenta de esa manera que mi propósito era ayudar a los demás a través de un talento que todavía no descubría que tenía. Porque en ese momento, si tú recuerdas la historia, te decía, yo estaba súper tímido, introvertido, así, no me gustaba. Sin embargo, yo saliendo de esa experiencia, le dije a mi papá, yo quiero dedicarme a esto, quiero que me enseñes cómo hacer esto, cómo ayudar a los demás a través de las palabras, porque pues bueno, yo no tengo dinero, no puedo donar muchos miles de pesos o millones de pesos a la caridad, hay muchas cosas que no puedo hacer por los demás, pero en ese momento entendí que mi habilidad de comunicar podía ser una herramienta para bendecir a los demás. Entonces, ¿cuál fue la guía de mi pensamiento y de mi proceso mental para redescubrir mi propósito en ese momento? Te la voy a dejar simple en 2 pasos para que no te quiebres la cabeza y analices qué ha pasado a tu alrededor, en tu experiencia laboral, en tus vivencias personales, que pueden darte ese sentido de propósito a lo que haces, sin importar a lo que te dediques, si eres contador, si eres abogado, si eres doctor, lo que sea que hagas, tiene una dimensión de servir a los demás. Yo creo que el gran maestro Jesucristo y por supuesto el Salvador nos dio el ejemplo perfecto de servicio al hacer todo lo que hizo en este mundo. Y yo creo que cada uno de los seres humanos, cuando comprendemos que no se trata del dinero, no se trata del tener, del ganar, del lograr, sino se trata de cuánto das a los demás, entonces fluyen las bendiciones para cumplir todo aquello que has querido y todos estos sueños de lograr una mejor calidad de vida, tener algo más adicional, porque también la misma Biblia nos dice que Dios va a mandarnos la bendición cuando nosotros nos ocupemos de agradarle. Y si somos analíticos, el agradar a Dios es obedecerle, y en esta obediencia simplemente es entender que primero están los demás. No estoy yo, no está mi egoísmo, no están mis placeres, mis gustos, yo, sino están los demás. Entonces, el primer paso para redefinir esto es que busques lo que arde en tu corazón al darlo a los demás, ¿sí? Busca una pasión que te empuje a dársela a los demás. O sea, empieza a identificar qué es lo que te libera dopamina y endorfinas para que tú puedas saber exactamente cuál es ese propósito al servir a los demás. Entonces, primer paso, busca qué es lo que arde con pasión en tu corazón al dárselo a los demás. Y el segundo paso que te voy a dejar pensando es, no tienes que tener el talento antes de, ¿sí? Yo no tenía el talento de comunicarme, yo tuve que pelear contra mis miedos, tuve que enfrentarme a retos, a situaciones, regalar mucho tiempo de mi trabajo por aprender y desarrollar esa habilidad hasta que lo conseguí. Empecé a mejorar mis habilidades de comunicación y hoy, gracias a Dios, me dedico a esto que amo, que es capacitar a las personas, que es tener sesiones de entrenamiento con la gente para poderles ayudar, para poder dar todo lo que sé para que la otra persona pueda desarrollarse, pueda mejorar, pueda alcanzar y pueda lograr lo que se proponga hablando en el elemento laboral. Entonces, el segundo paso es que traces un camino. Si ya sabes qué es lo que arde en tu corazón al entregarlo a los demás, define qué necesitas aprender, cuál es el talento que necesitas desarrollar, cuál es esa habilidad, ese conocimiento que necesitas conocer y necesitas dominar para podérselo entregar con calidad y con excelencia a los demás. Y entrégaselo al mundo, sin importar que al principio no cobres una millonada por eso, pero entrégaselo al mundo porque recuerda nada más esto, en el japonés, en este concepto de Ikigai,
Tiene 4 dimensiones. El Ikigai, que es el propósito, el sentido de vida, tiene 4 dimensiones. La primera es lo que amarías hacer, que es lo que te digo, esta parte de lo que arde en tu corazón, lo que amas hacer. 2, lo que alguien más necesita, ¿sí? Que es esto. Yo me di cuenta que en la comunicación los demás necesitaban desarrollarse, crecer, cambiar su perspectiva, escuchar un punto de vista diferente y que a través de eso podía ayudar a alguien más. Entonces lo necesitaba la gente. Tercer elemento, lo que lograrías hacer muy bien. Yo tracé un camino y tomé cursos y me certifiqué y di muchas de mis horas de entrenamiento gratuitas para poder pulir mis habilidades de comunicación. Lo que lograría hacer muy bien. Creo que lo hago bien. Y el cuarto punto, la cuarta dimensión, es lo que te pagarían por hacer. Yo siempre he dicho que además de hacer lo que me encanta y levantarme súper contento todas las mañanas cuando me toca hacer esto y hablar con la gente y desarrollar equipos de trabajo, además me pagan. Porque me encanta mi trabajo, lo vivo con pasión y es además un orgullo decir a qué me dedico. Entonces, son 4 dimensiones: lo que amarías hacer, lo que alguien más necesita, lo que lograrías hacer muy bien y por último lo que te pagarían por hacer. Así que el segundo paso simplemente es traza un camino, desarrolla tus habilidades, incrementa tus conocimientos y entrégalo al mundo. Todos los resultados vendrán con el tiempo. Yo no te voy a decir que va a ser fácil, es un camino complicado. Desde los 18 años que terminé mi proceso de entrenamiento, no he parado un solo día de dedicarme a esto. Entonces la invitación es que puedas redescubrir esto y que no vivas para trabajar en algo toda tu vida para lo que Dios no te creó. Tu objetivo no tiene que estar puesto en simplemente hacer dinero, en conseguir una casa más grande, en un carro mejor. Esos son resultados que se dan a partir del esfuerzo, de la constancia, del desarrollar esta habilidad, pero desde este sentido de propósito. Porque muchas veces me he encontrado gente que sufre el domingo porque el lunes tiene que ir a trabajar y la verdad es que la mayor parte del tiempo la pasamos en el trabajo. Qué frustrante y qué triste que toda la vida tengas que estar enojado, frustrado, cansado y quejándote del trabajo que haces al prestar los servicios que desarrollaste y que aprendiste para conectar con esa parte humana de servir al otro. Entonces, simplemente te dejo con esta reflexión y lo que te voy a pedir es que compartas tu propósito. Analiza estas 4 dimensiones del Ikigai y toma esta experiencia que yo te conté como ejemplo para que puedas empezar a conectar los puntos, como decía Steve Jobs, conectar las ideas, hacer este autoanálisis y definir y redescubrir este propósito. Así que te voy a invitar a que me compartas en redes sociales cuál es tu propósito, si ya lo encontraste. Y es más, si tienes alguna duda acerca de cómo hacerlo, si te hace falta algo, alguna pieza que no haya quedado clara en el rompecabezas, escríbeme por DM y por supuesto que te voy a responder dándote lo que a mí me ha funcionado y que sé que podría ayudarte. Así que si este episodio te funcionó, te interesó y te atrapó, te voy a pedir que pienses en alguien en quien necesite escuchar esto. Así que compártelo por favor a alguien que sepas que lo necesita para poder redefinir su propósito. Y por favor, no te pierdas el próximo episodio, suscríbete al podcast porque cada vez vamos a buscar que se ponga mucho mejor. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que tengas un excelente día, tarde o noche. Que Dios te bendiga.